y más el trabajo, y más la familia, y más... Es complicado. Ahí estoy haciendo un, un curso de posgrado y ayer salió el tema de lo pesado que es la carrera. En general las carreras universitarias son todas pesadas, pero en particular, comentaba yo, que el estudiante de ingeniería es muy sacrificado. Y el de la tecnológica peor, porque en muchos casos trabaja, entonces no tiene el 100% de tiempo para dedicarle al estudio. Entonces tiene que lidiar con el estudio, con la familia, con el trabajo. Y se hace difícil, che. Complicado, ingeniero, sí. Sí, 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 yo, mira, este, Muy complicado. Los tiempos. yo al estudiante de tecnológico lo admiro, lo respeto, digamos, por el tema del sacrificio que tiene que hacer en muchos casos alumnos que tienen hijos chicos, que tienen que, bueno, trabajar para mantener la familia. Es cuesta arriba, son años de mucho sacrificio. Pero bueno, después vienen las consecuencias, digamos, los frutos de ese sacrificio. No son consecuencias, digamos, son frutos que se cosechan. Porque nada es fácil. Así, a la mayoría de la gente las cosas le cuestan. Esas son cosas que hay veces que es difícil hacerle entender a los hijos. Pero bueno, ya hablando como papá, digamos, muchas veces los papás le mostramos a los chicos un mundo que no existe, porque nosotros queremos que ellos no sufran para nada, entonces piden esto, tienen esto, piden aquello, tienen aquello. Y ellos terminan creyendo de que las cosas son fáciles. Y más allá de que uno les dice, no, tenés que estudiar, tenés que sacrificarte, tenés esto, otro, creen que vos le decís y le estás mintiendo. Pero bueno, los que son papás, si no lo han vivido, ya lo van a vivir. Es complicado el tema. Bueno, arrancamos entonces. Lo que era que veamos las clases de los amplificadores. Porque los amplificadores se clasifican en clases. Entonces la idea de hoy es que quede claro qué es clase A, qué es clase B, qué es clase AB, qué es clase C. Y una última clasificación que figura en algunos libros y publicaciones que es clase D. El amplificador clase D es el que trabaja en corte y saturación. Y ahí hay básicamente dos tipos. Uno que lo único que hacen es, digamos, prender y apagar algo, un foco, un motor, qué sé yo. Entonces, pero hay otros que se juega con ese prendido y apagado a una determinada frecuencia y se le cambia el ciclo de actividad. O sea, imagínense ustedes que tienen una cocina para calentar agua. Entonces dicen, voy a establecer una frecuencia de 10 minutos. 5 minutos lo voy a tener prendido, o sea, calentándolo, y 5 minutos lo voy a apagar. 5 minutos lo voy a prender, 5 minutos lo voy a apagar. Entonces, ¿qué va a obtener? Ahí va a obtener un valor medio de temperatura que es proporcional al ciclo de actividad que vos tenés. En ese caso, el ejemplo que yo he dado, hay un ciclo de actividad de 50%, porque tengo el 50% del tiempo prendido y el 50% del tiempo apagado.
En cambio, si lo tengo 80% del tiempo prendido y 20% del tiempo apagado, voy a conseguir una temperatura mayor, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Es algo sencillo de entender. Y si tengo el 20%, o sea, en vez de tenerlo 5 minutos prendido, lo tengo 2 minutos prendido y 8 minutos apagado, la temperatura resultante va a ser menor, ¿no es cierto? Bueno, así también se juega con las salidas digitales de una manera que se llama PWM, que significa modulación del ancho del pulso. Ahí se trata de una señal que tiene una determinada frecuencia, por lo tanto tiene un determinado periodo. Entonces vos le varias el tiempo que está prendido y vas a obtener un valor medio que ya no es digital, es analógico. Entonces vos con una salida digital podés obtener una señal analógica. O sea, el valor medio es analógico. Ahí podés obtener si estás alimentando con 5 voltios, supongamos, ese sería el 100%, 0 voltios sería el 0%, el 100% y así. O sea, podés obtener valores de tensión comprendidas entre 0 y 5 voltios, trabajando con un transistor que lo hace conducir y no conducir una determinada cantidad de tiempo. Bueno, ese sería el amplificador clase D, que acá no lo menciona esto que estamos siguiendo nosotros, estos videos, no lo menciona, pero yo más o menos le cuento. Bueno, entonces vamos a ir a ver esos videos. Cualquier pregunta, consulta, observación que ustedes me digan, detenemos el video y lo conversamos. Así que esto está aquí en el aula virtual, en la sección de transistores, esta sección ahí, y ahí vienen los videos del canal FP, de que un hombre apellido Manso, no sé si es ingeniero ese hombre, pero es profesor, le gusta enseñar y enseña bastante bien, es clarito. Así que vamos a ver eso. Amplificador de potencia clase A. Vamos a ver los amplificadores de potencia. Esta lección es importantísima en vuestra vida, ¿vale? Porque los amplis de potencia los vais a encontrar todo el rato. Primero, porque están en todas partes, tanto audio como vídeo, Y segundo, porque ya que son la parte del circuito que ataca las etapas finales, se rompen. Se rompen. Y para reparar, pues hay que atender a lo que se rompe. El mecánico de coches sabe más de motor que de ventanas, que se rompen menos. En fin, bla, bla, bla. Voy a hacerlos cada vez más complicados, los amplificadores de estos, de audio, de vídeo, de potencia. Primero más sencillito, la, luego el B, luego la B, ta, y luego vamos a ver los más complejos. Si los entendéis, podéis repararlos. Si no los entendéis, no. Sí, se puede reparar, pero es un rollo, porque tienes que ir cambiando componente a componente sin entender por qué todos, hasta que lo arregles el aparato. Mientras que si lo entiendes, vas a entender los síntomas. Es como el médico, que si conoce el cuerpo humano, va a entender los síntomas. No tienes que estar cambiándote un brazo a ver si te curas, luego te cambias la pierna a ver si te curas, te opera el corazón a ver si te curas, no. Si sabes cómo funciona, dices, lo que tienes un catarro, toma esta pastilla. Uy, qué rollo tengo hoy. Bueno, vamos allá. Hay varias clases, no tipos, clases, le llaman clases a los amplificadores de potencia. Clase A, clase B, clase AB, clase C, clase D, E, F, H, I... Bueno, hay un montón. Vamos a verlos uno por uno. El más famoso, más común, es el clase A, que es como soy el clase A, o sea, soy el mejor, ¿vale? Que es el primero este que vamos a ver. No, se llama clase A porque es la mejor clase en principio, porque es la que más fidelidad tiene. ¿Qué es la fidelidad? eso es, le dijo María Antonia a Napoleón. Bueno, la fidelidad es que si tú metes una señal así, a la salida la tengas igual de forma, aunque más grande. Eso es la fidelidad. Eso es lo que tiene que hacer un ampli. Hacer más grande, pero sin cambiarla de forma. Es que esto es clave. Lo primero que hay que tener en cuenta es transistor. Lo primero, el núcleo del corazón de la bestia es un transistor. El transistor, remember, puede estar en saturación, en corte, clic, clac, funcionando saturación o corte, on, off, a interruptor encendido, apagado, abierto, cerrado. O si lo polarizas bien, es decir, con 4 resistencias
3 o con 2, pero le pones unas cuantas resistencias para que la tensión entre el colector y el emitter, entre el colector y el emisor, sea la mitad de alimentación. Si consigues esto, tocas estas resistencias, vas variando los valores hasta que tienes que la tensión del colector y el emisor sea la mitad de alimentación. Entonces tienes un ampli. ¿Vale? Está polarizado. Está en mitad de la recta de carga. Está con el punto Q, en vez del punto G, en los transistores es el punto Q. Tienes que hallar el punto Q en los transistores. Se encuentra el punto Q. ¿No es fácil? Sí, sí es fácil. El punto G, el punto Q de los transistores es conseguir que la polarización, o sea, que entre el colector y el emisor estés en mitad de la alimentación. Eso es el punto Q. El punto Q. Por eso a los transistores le llaman Q. A este transistor se llamará Q1. Los transistores en las placas Q1, Q8, Q27. Le llaman Q, por eso Q. Punto de quietud. Quiescent point. Segundo. Remember. Un transistor con su colector, su emisor y su base, recuerda que si estaban activa, si yo metía una corriente de base chiquitita, la corriente del colector al emisor, o el emisor también, la corriente del colector es prácticamente igual porque la corriente de base es muy chiquitita, es beta veces o HC veces más pequeña que la del colector, entonces la corriente de base es pequeña, la corriente esta es pequeña, pero si la corriente de base se me hace grande, pues esta se me hace grande. Y esto te acuerdas. Bien, entonces, ahora esto es clave, entender esto es súper importante. Tú tienes aquí, imagínate, lo has polarizado, has conseguido que aquí haya, pues estos son 10 voltios, he conseguido aquí 5 voltios, eso supone que aquí hay 5 voltios por lo que sea, aquí hay 3 voltios, bueno, estás en equilibrio, ya está, polarizado. Entonces, aquí en la base tienes 3 voltios, pero si por algún motivo en vez de 3 tienes 3,1, porque le metes aquí una señal de audio o de otra etapa esto es un micrófono, hola, hola, sí, entonces, si tú estabas ahí en la base, la tensión de base, corriente de base, me da igual, tenías 3 voltios y si de repente alguien habla, ese sonido, esos voltios que el transductor el micrófono convierte en ondas de aire, en ondas eléctricas, estas ondas eléctricas se montan a caballo encima de los 3 voltios. Entonces ya no tienes 3 voltios aquí, aquí tienes 3,1 voltios, imagínate. Entonces, ojo, y esta es clave, si en vez de 3 voltios tienes 3,1, entonces hay más corriente, la corriente de base ha aumentado, muy poquito, pero ha aumentado. Entonces la corriente de base era esta, ahora de repente es más grande. Si la corriente de base es más grande, la corriente de colector se hace más grande. ¿Lo estás pillando? Porque yo creo que sí. Entonces, cuando tu voz vibra, porque tu voz es una vibración de tal, entonces cuando baja por debajo, a lo mejor aquí tienes 2,9 en este instante. 2,9, porque tenías 3 menos los 0,1 que le roba el micrófono, entonces de repente la corriente es más pequeña. Si la corriente de base es más pequeña, ¿qué le pasa a la corriente de colector? Que la corriente de colector se hace más pequeña. ¿Me explico? Entonces, tú lo tienes en equilibrio, en el punto de equilibrio de quietud, y de repente tú le manipulas. Él estaba en equilibrio y ahora pequeñas manipulaciones que le haces aquí, por culpa de que le metes una señal de audio, de vídeo, la que sea, entonces su punto de equilibrio ya no está en el 3, está en el 3,1, en el 2,9, en el 3,03, en el 2,99, es decir, un sonido o una imagen son variaciones sobre el punto de equilibrio. Esas variaciones sobre el punto de equilibrio hacen que sean variaciones en la corriente de base y eso produce variaciones en la corriente del colector. Tú tenías aquí 3 voltios, eso supone aquí que tenías 5 voltios aquí en el colector, ¿vale? Ahora, por culpa de otra etapa de audio o un altavoz o lo que sea, metes una pequeña variación de la señal, estos se montan a caballo encima de los 3 voltios que había aquí, ¿vale? Y hace esta señal. Tú tienes esto, pones un osciloscopio aquí y ves esto, ¿vale? Right. Aquí, como la corriente es 100 veces más grande que por aquí, pequeñas variaciones de aquí hacen grandes variaciones de aquí y hacen que esta tensión sea efectivamente grandes variaciones. Y esta señal que tenías aquí, la vas a tener aquí en grande. ¿Vale? ¿Right? Si lo entiendes, esto es guay. No es guay. Importante. Cuando este crece, esto es una cosa típica del emisor común. Cuando este crece, aquí en el semiciclo, digamos, positivo, aquí hay corriente más grande, aquí esta corriente es más grande, con lo cual aquí pierdo más. Con lo cual aquí me alejo de los 10 voltios, digamos. Es decir, es para abajo. La invierte. Si la señal era así, como unos cuernos, pues aquí la señal de salida será así. Vale, eso no es ningún problema. Suena igual. La información perdura. Es decir, a mí me da igual que me hagas así, que me hagas así. Yo te voy a entender. ¿De acuerdo? La información está.
Que está a dar la vuelta, no pasa nada, luego le vuelves a dar la vuelta con otro ampli, si es lo que te importa. ¿De acuerdo? Que la información, pues esto, está aquí y está aquí amplificada. ¿Right? Y esto me diréis, pero profesor, ¿ya hemos visto los amplificadores normales? ¿Son normales? Sí, sí, lo hemos visto. La diferencia está en que antes eran de pequeña señal, llamábamos. Amplificadores de pequeña señal eran tipo A todos. Todos los amplis que hay antes del último, que es el de potencia, son todas variaciones así. Te pongo los cuernos, te pongo los cuernos, te pongo los cuernos, te pongo los cuernos. ¿Vale? Y esto suponía variaciones así. Te pongo los cuernos. Te pongo los cuernos. Te pongo los cuernos. ¿Vale? Ahora, un ampli de potencia, lo único que pasa, la única diferencia con un ampli normal es que está pensado para que esas variaciones sean, esas excursiones alrededor del 5, que era su punto Q, su punto de equilibrio, sean más exageradas. ¿Vale? Que te puedas ir aquí, ¿de acuerdo? Bien lejos del punto de equilibrio. Bien ahí a los límites, llegando a los 0 voltios o a los 10. ¿Vale? Es decir, la única diferencia entre una señal y un ampli de potencia tipo A es que el transistor no es chiquitito, sino que es tocho. ¿Por qué? Porque va a aguantar un montón de corriente. Y va a modificar un montón la tensión aquí, en la salida, out. ¿Vale? La ganancia a lo mejor es la misma. Es decir, puedes tener un amplificador igual que este antes, amplificadores de señal, todos iguales. Lo que pasa es que el último, que es el que más corriente sufre, es de potencia. El transistor tiene que aguantarlo. ¿Vale? Bien. ¿Qué nos podemos encontrar aquí de avería? La típica. Lo típico que te puede pasar aquí es que... Hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos de Santander y defendé tus ahorros. ¿Profesor? El paño infinito que super absorbe. Sí, llamamos. Proba Pampers, super sec. El amplificador de potencia entonces le invierte la señal. Este amplificador emisor común de potencia sí amplifica la señal. Ahora yo quería aclarar unas pequeñas cositas. Entonces hay más corriente, la corriente... Transistor. Lo primero, el núcleo del corazón de la bestia es un transistor. El transistor, remember, puede ser el punto Q. Ahí está. Quiero que se entienda esta gráfica, que en realidad ya la hemos visto, pero quiero que se la entienda bien. Acá es una gráfica a donde se grafica la corriente por el colector, acá, en función de la tensión del colector emisor, acá. Y ordenadas X, perdón, ordenada y esta X las abscisas. ¿Ok? Corriente de colector en función de la tensión colector emisor. No es una curva, son unas familias de curvas. ¿Por qué? Porque para que vos obtengas estas curvas, tenés que considerar la I de base constante. Entonces, si vos, por ejemplo, pones una corriente de base de un determinado valor, supongamos IB1, y empezás a hacer el ensayo, te pones 0 voltios, tensión de colector emisor, a medida que va subiendo la tensión de colector emisor, la corriente de colector también sube de una manera parecida como si fuera la ley de Ohm, porque sube la tensión y va subiendo la corriente, hasta que llega a un punto que se estabiliza. Por más que vos sigas subiendo la tensión del colector emisor, la corriente de colector tiene un valor constante. Eso es si hacemos el ensayo del transistor. Ahora, la relación que hay entre la corriente de base IB1 con la corriente de colector en la cual se estabiliza es beta. O sea, la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Y eso vale para esta zona donde ya está estabilizada, esos cambios ya están estabilizados. Esta zona se le llama zona óhmica, porque más o menos sigue como la ley de Ohm. Ahora, si vos haces otro ensayo y pones una corriente de base IB2 mayor que esta, y haces el mismo ensayo de ir subiendo la tensión de colector emisor
desde cero y la vas subiendo, vas a ver que hay una zona que es óhmica, porque más o menos sigue la ley de Ohm, y después llegas a una zona plana a donde se, se comprueba la relación esa, que la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de la base IB2. Si haces un tercer ensayo con una corriente IB3 mayor que IB2 y vas subiendo la tensión de colector emisor, vas a ver que hay una zona óhmica y llegas a un punto en el cual la corriente de colector para esa corriente de base se queda más o menos constante. Ahí se establece una corriente de colector que es beta veces más grande que la corriente I de base 3, esta que estamos diciendo. Estas son las características de salida que tienen todos los transistores. Y se le llama familia de curvas, porque no es una curva, sino que son varias. Entonces, ¿cuál curva es la que vos tenés que seguir? Depende de la corriente de base. Ahora, acá hay una recta, que esta se llama recta de carga. Y se caracteriza por lo siguiente. El punto que estoy marcando yo aquí es el punto de corte. O sea, ahí el transistor se corta. ¿Cómo sé que se corta? Porque la corriente de colector vale 0. Entonces, a esa corriente de colector le corresponde una tensión que coincide con la tensión de alimentación. Entonces, cuando el transistor está cortado, está trabajando en ese punto Q. Ahora, cuando el transistor está saturado, idealmente tiene una corriente de colector que vale este valor. ¿Cómo sé que está saturado? Porque la tensión de colector emisor vale 0, o sea, es un cortocircuito. Ahora, esta recta se le llama recta de carga. ¿Por qué? Porque si vos lo ves al circuito, acá hay una malla que tiene en BCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector emisor, menos la tensión de colector emisor, menos la corriente de colector, más la resistencia esta del emisor. Que como las corrientes por esta y esta son más o menos iguales, podríamos decir que estas dos resistencias están en serie. Entonces es un circuito muy sencillo. BCC va a ser igual a R de colector más R de emisor por I de colector, más la tensión de colector emisor, y ya llegamos a masa. Esa sería la malla. Esa ecuación es la ecuación de una recta. Si vos despejas de ahí I de colector, vas a ver que I de colector, en función de la tensión de colector emisor, que es lo que estamos graficando, es una recta con pendiente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si vos le metés señal por aquí, por la tensión esta de entrada, al subir la corriente de base, el punto de trabajo del transistor está en la intersección de la curva que describe la corriente de base con la recta que se llama recta de carga. Por ejemplo, si la corriente de base vale IB2, cuando se intersecta con la recta de carga, ese es el punto de trabajo en este momento del transistor. Entonces, cuando le entra una señal ahí por la BI esa, que puede provenir de un micrófono, supongamos, va a estar variando la corriente de base, o sea que el punto de trabajo Q ve que dice Operating Point, es el punto de operación. Ese punto de operación se va a estar moviendo por la recta de carga porque está variando la corriente de la base. Al estar variando la corriente de la base, también está variando la corriente del colector. Esto va a estar variando la corriente del colector así, siempre alrededor del punto Q. Ese punto Q es el punto de polarización, que más o menos tiene que coincidir con la mitad de la tensión de alimentación.
ahí tiene que estar paradito el transistor para que amplifique. Si no, es decir, para que amplifique 180 grados, o sea, no deforme ni por saturación ni por corte. Recuerden que la saturación estaría aquí y el corte estaría aquí. El corte se lo ve fácilmente. La saturación en realidad es la intersección de la recta de carga con la máxima corriente de base. Y si ahí, si ustedes ven, la tensión de colector emisor no es 0 voltios, pero es una cantidad muy chiquita, que anda más o menos en los 0,2, 0,2 voltios. En definitiva, el punto Q del transistor va a estar moviéndose a través de la recta de carga y viene dado por la ecuación esa que se la obtiene. A ver que lo enganche de nuevo al circuito, se lo vea bien. Ahí está. Ahí se lo ve al circuito de salida, ¿ves? A la malla. Más VCC, R de colector, que la podemos considerar en serie con la resistencia de emisor, por I de colector, más la tensión de colector emisor, eso es igual a 0. O sea, VCC igual a la caída de acá, más la caída de acá. Esta caída es I por RC más RE. Entonces, si vos despejas I ahí, vas a ver que es la ecuación de una recta con pendiente negativa. Vamos a ver si en el práctico podemos hacer que ustedes la planteen a la ecuación y van a ver que cuando despejen la I de colector tiene una pendiente negativa cuando la expresas en función de tensión de colector emisor. ¿Se entiende, chicos? Hola. ¿Quedó claro esto o no? Sí, profesor. Una preguntita, ¿qué dice ahí arriba en el eje de las I donde está la corriente del colector? No entiendo bien porque dice RL. No, el No, nombre del eje. sobre RL. No ¿Cómo? aparece la fórmula completa. O sea, el valor que tiene Ah, la I es VCC, o sea, la tensión de alimentación dividido en la resistencia de carga. Ese es el es. valor que tendría si el transistor hiciera una saturación perfecta, o sea, si tuviera 0 voltio entre el colector emisor, o sea, si es una llave perfectamente cerrada. Esa llave no es perfectamente cerrada, hay una pequeña caída ahí en la tensión de colector emisor, que les repito vale más o menos 0,2, 0,3 voltios, pero es muy chiquitita. Por eso que Las tres, la familia de curvas, las tres curvas, en realidad lo que representarían serían los estados que hemos visto, o sea, el estado de corte, el estado de saturación y en el medio el estado de trabajo, digamos. no, estas son valores de corriente de base. Para cada corriente de base corresponde una curva distinta. Nada más que aquí se grafican tres, pero podrían graficar, si vos graficas una aquí al medio, otra aquí al medio, otra aquí al medio, Ah, son infinitas curvas, claro, son infinitas curvas de acuerdo a la cantidad que le mande yo por la base de corriente. tal cual, tal cual. Ah, Si bien, bien, vos, bien, ya entendí. esto creo que está en los apuntes, si vos tiras aquí una recta perpendicular a la recta de carga, y ahí graficás la forma de onda de la señal que está entrando, vas a ver que las variaciones se reflejan en la corriente de colector y se reflejan en la tensión de colector emisor. Ahí viene la señal y ahí se la amplifica. Porque aquí estas corrientes son corrientes muy chiquititas. En cambio, las corrientes de aquí son por lo menos 300 veces más grandes. Ahí está la amplificación. Bueno, veamos qué hay ¿Y más. esto sirve únicamente para, o sea, solamente para circuitos de audio o también tiene aplicación en No, no, otras? para todo amplificador de potencia. En los apuntes está todo explicado, profe. Sí, 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 por eso les dije. Me diréis, profe, este ampli es igual que los amplis que hemos estado viendo.
¿Por qué se llama de potencia si es exactamente igual? Digo, pues es verdad, es exactamente igual. La única diferencia es que antes yo le metía pequeñas variaciones a la señal y obtenía aquí pequeñas variaciones, bueno, más grandes porque amplificaba. ¿De acuerdo? Un ampli de potencia, la diferencia que tiene con un ampli normal es que aquí le voy a meter ya una señal tochilla. Las excursiones sobre el 3 voltios van a ser bien, de un par de voltios, 3 voltios, al 4, al 5, al 2, ¿vale? Y eso supondrá excursiones bien tochas, ¿vale? Hasta el límite. Entonces, y claro, el transistor va a pasar mucha corriente y tiene que ser tocho. ¿De acuerdo? No, o sea, no solo tocho, sino que estos transistores de potencia tipo A consumen un montón. De hecho, consumen en silencio. Fíjate, piénsalo, si tú aquí no metes ninguna señal, estás todo el rato en 3 voltios, vale, pues no se excita, no vibra, digamos, tiene 5 voltios todo el rato. Es decir, está pasando corriente todo el rato. Es decir, los amplificadores tipo A son guays porque tienen mucha fidelidad y lo mismo que en la entrada y en la salida, pero están consumiendo todo el rato. Son amantes muy fieles, pero muy cansados. ¿Vale? Porque están todo el rato ahí. ¿De acuerdo? Aquí hay silencio, tú no metes nada por tu micro y aquí está pasando corriente y tienes 5 voltios aquí que te caen. ¡Wow! Está consumiendo aunque hay silencio. Y silencio hay un montón de rato, aunque yo esté hablando, entre palabra y palabra hay silencio. Averías que te puedes encontrar, movidas que te encuentras todo el rato con esto, es la distorsión. Es decir, que tú la excursión que tú hagas aquí, bueno, pongo una senoidal, pero podría ser cualquier señal de audio o vídeo. Siempre ponemos una senoidal porque no la conocemos de memoria. Y sabemos que una senoidal, si de repente hace esto, dices, ¿está mal? Eso no es una senoidal, las senoidales como, wow, son como senos. Estos senos son como los de una cabra, están cortados. ¿De acuerdo? No sé por qué digo lo de la cabra, pero bueno. ¿Por qué están cortados? Muy fácil. Porque este tío quiere amplificar 20 veces, 30, 100, las que sean, según esta resistencia y algunos parámetros, quiere amplificar. Vale, tú le metes una señal, si es chiquitita, pues amplificará poco, pero si es grande, va a amplificar mucho. Y todo tiene un límite. Claro, este tío, ¿hasta dónde está amplificando? Pues hasta donde puede. Fíjate bien, ¿hasta dónde está amplificando? Hasta los 10 voltios. No puede darte una señal más grande. El tipo quiere darte más. Es un amante que te quiere dar todo, pero está fuera de sus posibilidades. No puede darte más de 10 voltios porque es su alimentación. Ni menos de 0 porque es su alimentación. Es decir, no se puede inventar una energía que no tiene. Yo te voy a traer la luna, dice el amante. Sí, que no puedes, porque no eres astronauta, no tienes un cohete, no sé, no eres la luna y no puedes traértela porque se acabaría el mundo. ¿Vale? Una cosa es lo que tú quieres, otra cosa es lo que puedes. Entonces, no puedes pasar de 10 ni de 0. Entonces, esto se llama distorsión, claro, porque la señal no es igual a la entrada que a la salida. Distorsión. Entonces, cuidado. Esto es lo que pasa cuando le pones en un ampli malo de música, pones el volumen a tope. Y suena mal, ¿no es cierto? Ahí, suena feo. ¿Por qué? Porque está cortando. Está cortando. La señal no es esta. La señal es esta, no es la original. Suena distinto. Tiene un montón de armónicos más. Porque hay cortes. Suena feo. Es un amplificador bueno de puta madre, no te lo permite. No te permite subir el volumen por encima de su alimentación. Solución. Una de dos, pones una alimentación más grande, hasta 20, y entonces, pues sí, no tendrás ese problema en este caso concreto. O bien, baja la señal, baja un poquito el volumen, baja un poquito la amplitud de entrada. Si bajas un poquito la amplitud de entrada, y haces así, bueno, pues entonces este tendrá así, estará dentro de los límites y no distorsionará, será fiel. Si no le pides la luna, sino que le pides que te lleve a cenar, pues eso sí lo puede hacer. ¿Vale? Entonces no distorsiona, ¿vale? Esto es guay, los amplis tipo A. Otra avería típica. Si esta resistencia cambia con el tiempo porque se ha medio quemado este condensador tal y cual, puede ser que de repente en vez de 5 voltios, es decir, la mitad de la alimentación, si tienes 15, pues serían 7,5, pero si tienes 10 son 5. Si por algún motivo, en vez de 5 voltios, tienes, yo qué sé, 2 voltios, entonces tu punto de equilibrio, ojo, cuidado, está aquí, en 2 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? Le metes una señal de audio, de vídeo, de datos, y él, pues la quiere amplificar, claro. La amplifico para arriba, la amplifico, tac. La amplifico para arriba, la que, tac. Me toco con el 0. Lo mismo te pasa que si en vez de yo qué sé, 2 voltios le pones 8 voltios. La polarizas con 8 voltios. Entonces su punto de equilibrio es este. Cuando quiere amplificar para arriba, chac, se choca. Para abajo no tiene problema, pero para arriba, chac, se choca. Vale. Este tipo, tanto la roja como la azul de distorsiones, clipping se llama, me acabo de acordar, clipping. Este tipo de distorsiones suenan fatal en audio. Te puedes encontrar con esta polarización o con esta, solo con una resistencia.
O te puedes encontrar con un Darlington. ¿Te acuerdas de los Darlington, no? Porque son dos transistores que amplifican más. O un Darlington con un amplificador universal. Bueno, diversas opciones. También te puedes encontrar que la carga directamente sea el altavoz. O mejor dicho, mejor aún, que el altavoz esté acoplado con un transformador. Esto es más caro todavía. Esto es mejor. Esto mejora el rendimiento del 30 al 40%. Es decir, ojo, este ampli, el 30%, el tipo A, convierte de la energía que chupa, lo convierte en energía útil, en sonido, o lo que sea. ¿Vale? El 30%, el 70% lo tira a la basura, lo desprenden en forma de calor en el transistor. ¿De acuerdo? Con lo cual, son transistores, son amplificadores cuyo transistor se calienta un montón, porque hasta en silencio se calientan. ¿Vale? Con lo cual, son transistores que son tochos y que siempre llevan disipador, suelen llevar disipador. ¿Por qué? Porque van a estar disipando mucho calor. Porque si tú tienes 100 vatios, si chupan 100 vatios de alimentación, solo te van a dar 10 vatios de sonido. No, mentira. 30 vatios de sonido. El 30%. Tiene un rendimiento del 30%. ¿Vale? Eso es importantísimo. Tenlo en cuenta. Pero son muy fieles. Amantes fieles. Hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos de Santander y defendé tus ahorros. Bueno, algo Es muy bajo el rendimiento, ¿no? bajísimo. 30%. Sí, te escucho. Hola. Marcelo. Prado. Quería hablar. Bueno, ese es el amplificador clase A. Tiene buena fidelidad, pero tiene bajo rendimiento. ¿Por qué? Y porque cuando está sin señal, consume. Consume bastante. Por eso es que es el bajo rendimiento. Hay formas de solucionarlo y ahora vamos a ver los amplificadores clase B que solamente amplifican un semiciclo, o el semiciclo positivo o el semiciclo negativo según cómo esté polarizado. Lo que se hace, se lleva el punto de polarización del clase B al corte o a la saturación. Entonces, Segundo, El amplificador. transformador le pone. Buenísimo el tipo que se ocurrió esto. Dijo, oye, si con el tipo A solo podemos amplificar la alimentación que tenemos, ¿y por qué no ponemos dos transistores? Y así, entre los dos, amplifican cada uno que haga la mitad del trabajo. Es decir, es como, en vez de que reme uno, que remen dos. Y ya está, que se irá más rápido, ¿no? Digo, los piratas lo inventaron hace muchos años. En fin, este es el circuito básico de un amplificador tipo P. Siempre son dos transistores. También se llama push-pull. Push-pull. También se llama transistores complementarios, porque uno es PNP y el otro NPN, ¿right? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Si tú, la señal de entrada, aquí, el tiempo, la tensión en la base, digamos, porque las dos bases están unidas, base y base, cero. Imagínate que son 0 voltios, la tensión en la base. Entonces, si aquí hay 0 voltios, este no tiene aquí 0,6 para funcionar, porque aquí hay 0 voltios, ¿no? O sea, aquí no tiene por qué haber nada, aquí hay 0 voltios, pues si aquí hay 0 voltios, aquí hay 0 voltios, no tengo los 0,6 para funcionar, con lo cual, esto es un transistor que está en corte, es decir, abierto, un circuito abierto, ¿vale? Y aquí le pasa lo mismo, aquí tienes una limitación negativa, ojo, que he puesto limitación negativa. Se puede hacer con masa también, pero he puesto limitación negativa para no poner resistencias. Entonces, si aquí tienes 0 y aquí tienes 0, coño, pues aquí tampoco tienes en el base emisor, como aquí en el base emisor no tienes 0,6, con lo cual también está cortocircuitado, o sea, digo, abierto, es un interruptor abierto. No puede pasar corriente de una fuente a la otra fuente. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí la salida que tienes. Muy bien, lo has adivinado. La tensión en la salida es 0 voltios, ¿vale? Bien, eso no hay ningún problema en entender. Bien, la movida está en que cuando la señal empieza a ser más grande, empieza a ser más grande, cuando llega a los 0,6, pues supera los 0,6, entonces, de 0,7, 0,8, 0,9, entonces este sí que me funciona. Este no, porque este necesita 0,6, pero más tensión aquí que aquí, es un PNP. Pero un NPN tiene más tensión aquí que aquí tiene 0, aquí tiene 0,7, con lo cual esto ya
sí funciona, no se satura, pero sí funciona como ampli. ¿De acuerdo? Sí funciona como ampli. Entonces, la señal entra y es amplificada hasta la carga. La carga que será probablemente un altavoz de 8 ohmios, 4 ohmios, 16 ohmios, ¿vale? Entonces, durante el semiciclo positivo, digamos, mientras esto tenga más de 0,6, todo esto es amplificado por este, y esa es la corriente de colector, es 100 veces más grande que la corriente de base. Entonces, esto es amplificado grandemente por este transistor, por el 1, por el NPN. Durante todo este tiempo está funcionando este, porque tengo más de 0,6. Este entra en activa, y este está en off, en corte. Este como si no estuviera. Entonces, es este, el circuito, el que va a mandar corriente a la carga. Desde la tensión positiva, desde la fuente positiva, va a funcionar. Esto es como un cacho de madera, no está. Funciona este durante todo el rato positivo. Ahora, durante todo el rato negativo, en cuanto tengo menos de 0,7 o 0,6, durante todo este rato negativo, entonces tengo menos de 0,6, entonces este deja de funcionar, porque este necesita 0,6 más que aquí. Entonces, como tiene menos 0,6, este no lo tiene, este está abierto. Este como si no estuviera fuera. Pero este sí, este necesita, es un PNP, necesita 0,6 menos aquí que aquí. ¿Vale? Entonces, la corriente en este va a funcionar. Ahora este es el que está en activa, ¿de acuerdo? El que está en modo ampli. Y este está en off. Este está en el corte y este está en modo activa. Entonces, la corriente que va a hacer, joder, qué lío. La corriente va a hacer hasta la fuente negativa. ¿Vale? Es decir, está claro, ¿no? Siempre que sea positivo, amplifica este. Siempre que sea negativo, amplifica este. Y el otro está fuera de juego. Se turnan. ¿De acuerdo? Tú me haces lunes, miércoles y viernes y yo martes, jueves y sábados. ¿Vale? Que no, luego la señal, ya sabéis que no es así, que la señal será pues una señal de audio, la que sea. Pues esto lo amplificará y trabajará tan pitchy. Este amplificará todos los semiciclos positivos y este que si de repente hace así, pues este lo amplificará. Vale, la señal de audio que sea, pero uno se encarga de toda la parte positiva y otro se encarga de toda la parte negativa. Eso es un amplificador tipo B, push-pull. Uno push y el otro pull. Siempre que sea empujar, lo hace este. Siempre que sea tirar, chupar corriente, pull, chupa este. Siempre que sea empujar corriente al altavoz, pull, empujar, lo hace este. Este pull, este push, push, pull. Pues se llama push-pull. ¿Preguntas? Nada. Veamos lo siguiente. Lo habéis sospechado algunos, los que lo sepáis no, pero lo habéis sospechado, claro. Dice, vale, profe, guay. Hasta que no tengo 0,6, en estos no funciona. No se activa. ¿Lo habéis visto? O sea, mientras tenga entre 0 y 0,6, estos dos transistores están tocándose la barriga. Eso tiene una ventaja maravillosa. Maravillosa. ¿Cuál? Que si no hay sonido, no hay consumo por aquí, que es lo que por esta barra, esta cascada, la amenaza positiva y negativa, no puede pasar la corriente. Entonces no consume. Eso el tipo A no lo hacía. La clase A, perdón. La clase A consumía aunque hubiera silencio. Si hay silencio, no consume. Y silencio, remember, hay mucho silencio. Entre palabra y palabra hay silencio. ¿Vale? Entonces eso tiene de bueno. Tiene de malo que, claro, esto necesitas hasta los 0,6 no arranca este trabajar. O hasta los menos 0,6 no arranca el otro trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que estáis sospechando. Y es que durante esta banda, la banda de la muerte, no amplifica. Es decir, este empieza, pero hasta que no llega a 0,6 aquí, hasta que no llega a 0,6 voltios, no es capaz de excitar este transistor, con lo cual hasta que no llega a los 0,6 voltios, él quiere hacer esto. Yo quiero que amplifique así, pero hasta que no llega a los 0,6 voltios, a este punto, que amplificado la salida sería este, él no curra. Y cuando llega a los 0,6 voltios, ¡pum!, de repente este se pone a currar y a amplificar. Y dice, uy, que tengo que currar, y se pone a amplificar. Y amplifica hasta que deja de darle 0,6 voltios aquí, que deja de estar en activa y pasa a corte. ¿Vale? ¡Clac! Y se abre. Ahí a los 0,6, ¡clac! Se abre. Entonces no da tensión ninguna. Y pasa lo mismo cuando voy en negativo. Cuando voy en negativo, hasta que no tiene menos 0,6, este no funciona. Pero a partir del 0,6 este funciona. O sea que de repente hace ¡pac! Y se pone a currar.
¿vale? Y cuando llega a los menos 0, pierde los menos 0,6, ¡pah!, deja de currar. ¿Veis? Es decir, en vez de hacer una amplificación, la señal original era una sonoridad o la que sea, pues él hace clac, 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 clac. ¿De acuerdo? Hasta que no tiene un 0,6 no amplifica. Esto es lo que llamamos la banda, bueno, lo llamamos, lo acabo de llamar yo, la banda de la muerte. Ahí te mueres. Ahí tienes una movida que se llama distortion. Esto no estaba en el original, aquí no había esa escalera, ¿vale? Aquí sí la hay, mírala, toda la banda de la muerte. Mola el nombre, ¿no? Death Band, voy a hacer un grupo de rock que se llama Death Band. Esta es la banda de la muerte. Aquí tienes distorsión, aquí no te está haciendo lo que en verdad tiene que hacer, que es una línea así, ¡wow!, una curva así, recta, ¿vale? Eso se llama distorsión de cruce. Y lo tienen todos los tipo B, sí o sí, todos lo tienen. Y dices, profe, pues vaya mierda de amplificador, si me hace una distorsión de cruce. Bueno, sí, es verdad, es un mal amplificador. Mira. Sí, tu ampli tenías una señal pequeñita que llegaba a un par de voltios, o 3 voltios pico, desde menos 1,5 hasta más 1,5. Pues en cuanto llegabas a 0,6, se te moría. Y hasta menos 0,6 no empezaba a funcionar. Entonces la distorsión se notaba un montón. Pero si tú tienes un amplificador que trabaja en alta tensión, con altas tensiones desde más 50 hasta menos 50 voltios, la distorsión de cruce también se da aquí. No sé si me explico, ¿no? Que si la señal es pequeña se nota un montón, pero si la señal es súper tocha, pues la distorsión de cruce yo no la oigo, ¿vale? Es verdad, no es el ampli con la fidelidad absoluta, pero es muy bueno porque tiene mucho más rendimiento, sobre todo porque no consume en silencio, ¿vale? Segundo, no tiene mucha ganancia de tensión, o sea, en realidad estás... las excursiones, el push, uno le hace el push y el otro excursión lo hace el otro. Se reparten el trabajo entre dos, se reparten el calor entre dos, ¿sabes? Se reparten el esfuerzo entre dos, ¿vale? Entonces, tiene más rendimiento, no tiene tanta fidelidad y, joder, importantísimo, estos dos transistores tienen que ser iguales, pero del verbo iguales, porque si no, si uno se te rompe, tú cambias este y pones otro NPN, ¿qué va a pasar? Pues que ese NPN no era igual que el original y que te puede amplificar mucho más, a lo mejor que el nuevo que has puesto, o el nuevo que he puesto más que el otro. Y eso es una putada, porque claro, tú a lo mejor quieres amplificar esta onda y tienes que trabaja poco y el otro trabaja mucho. Trabaja poco y trabaja mucho. Y aquí ya no hay fidelidad. ¿Me explico? O que cambias y pones uno que amplifica mucho y el otro pues amplifica poco. Ya no es igual, ya no es una onda que sea igual de positiva que de negativa. Aquí es muy grande y aquí muy corta, aquí muy grande y aquí muy corta. ¿Me explico? Es decir, los dos transistores tienen que ser iguales. Y cuando digo iguales o complementarios, quiere decir que te los venden en la tienda. Tú les dices, Caul, se te rompe un TIP 120. Dice, ¿me das otro TIP 120? Vale, pero el otro TIP 120 lo ha fabricado a lo mejor otro tío, o si es el mismo fabricante, lo ha fabricado en otro año o en otra fábrica. Y no son exactamente iguales. Es decir, cuando digo complementarios, digo que sean hermanos de sangre. Porque si no, son hermanos de sangre y no van a amplificar igual bien. O sea, si yo me pongo a remar con un tío mazao, con un remador profesional ahí en Cambridge o en Oxford o unas traineras ahí en Bilbao, si yo me pongo con el vasco al lado y me pongo yo a remar con un remo y él con el otro, venga, tú haz el push y yo hago el pull, venga, va. Nos ponemos y empieza la barca a dar vueltas porque el tío está mazao y va a toda la leche y yo, pues no. ¿Vale? Entonces está descompensado. Tienen que ser exactamente iguales, tienen que estar los dos tíos igual de entrenados, tienen que tener la misma fuerza, ¿no? Te vas a la tienda y si se te rompe uno, lo desueldas el otro, los tiras los dos a la basura y compres una pareja complementaria. Es decir, que están fabricados por el mismo fabricante en la misma oblea de silicio el mismo día. ¿Vale? Y dentro de la oblea de silicio que estén uno al lado del otro. Es decir, cuando hacen un transistor, hacen una oblea de silicio con miles de transistores, luego los cortan y los meten en los encapsulados. Bueno, pues los cortan y el que está al lado uno del otro, esos son gemelos. Esos van a funcionar igual. Vale, lo otro no está seguro. Puede que sí o puede que no. Estamos hablando de un aparato de audio de calidad. Claro, estoy puesto una alimentación negativa, pero puedo poner con masa. Ahora, para ponerlo con masa y que no me esté amplificando solo los positivos, necesito polarizar estos transistores. Entonces, ahí sí, ahí veréis amplificadores tipo B, pero con unas resistencias. Esto también es un amplificador tipo B, pero con la masa
en vez de con alimentación negativa. O puedes verlos mejorados todavía con los pares Darlington y listo, también lo puedes mejorar. Hasta que no tiene 0,6 no arranca, y por eso tengo la distorsión de cruce, que es un rollo. Pero dijo alguien muy listo, dijo, oye, y si este en vez de tenerlo completamente en corte, que hasta que no llega a 0,6 no empieza a currar, y todo el tiempo que tardas en llegar a 0,6 lo pierdes, ¿qué tal si a este le pongo unas resistencias tal que lo tengo en 0,59 voltios ahí, a punto, o sea, en el corte, está cortado, pero a punto de empezar a arrancar, ¿vale? Bueno, estoy hablando del tipo AB. Bueno, a quien se le ocurrió esto y dijo, pues ese es el tipo AB. Vamos a por él. Preguntas, dudas, comentarios. O sea que distorsión no es más que eso, que una deformación de la onda original. Tal cual, sí, sí, sí. Ahora, tenés distintos tipos de distorsiones. Estamos viendo que el clase A puede distorsionar porque llega a la saturación o porque llega al corte. El clase B tenés más excursión de señal, tenés con los mismos valores de alimentación, ¿no? Tenés más excursión de señal, pero tiene distorsión por cruce por cero. Hay una forma Claro, de ese que solucionar. decía la banda de la muerte. Exactamente. Hay una forma de solucionar esa distorsión por cruce. Lo que es complicado es que tengan los dos exactamente las mismas características. Ahí daba un ejemplo muy gráfico de que si vos para remar pones uno de un lado que tiene mucha fuerza y del otro lado pones un flaquito que no tiene fuerza y bueno, ahí la lancha esa va a empezar a girar, ¿no es cierto? Porque uno tira con más fuerza. Ahí se produce una distorsión, pero eso ya es por que los transistores no son complementarios. Él les llamaba hermanos de sangre. Eh, Actualmente hay muchos Y, circuitos integrados de potencia, especialmente en la parte de audio, a donde es un circuito integrado, o sea, no es un transistor solamente. Y se integra adentro del circuito integrado, que en muchos casos son híbridos, se llaman, porque también tienen este, integrados capacitores, que son más voluminosos, por supuesto. Ahí eso está bueno porque ya cuando te lo venden al circuito integrado, el par complementario que está adentro son hermanos. Ahí no tenés ninguna duda de esto. Obviamente que eso sí, exactamente. Eh, claro, el más popular es el TDA 2002, el TDA 2003, que son amplificadores de potencia de audio. No son de mucha potencia, pero qué sé yo, para que haya un equipito que funcione en una habitación, por ejemplo, andan bastante bien. Tienen más o menos entre 10 15 vatios. Que ya te digo, esa potencia para una habitación anda bien, en audio te digo, ¿no? Eh, para la alimentación, para hacer la fuente. Sí, lo que pasa es que todo circuito electrónico necesita alimentación, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo que si la alimentación es alta, es bueno para la etapa de potencia, porque ahí podés tener una gran excursión de la señal sin distorsión por corte o saturación. Más si lo pones en clase B. Y más si lo pones en clase A, B, que ahora viene el video, explica cómo se soluciona el tema de la distorsión por cruce. Ahora, esa tensión de alimentación la traen los equipos de audio. Ustedes han visto que los equipos de audio, vos lo enchufas a 220, lo prende y anda, ¿no es cierto? Entonces la fuente de alimentación está adentro. El rendimiento que tienen los transformadores toroidales es mucho mejor que los transformadores esos comunes que se lo hace con núcleo EI, que son cuadrados. El toroidal tiene, por la forma geométrica que tiene el núcleo, tiene mejor rendimiento. Si vos te estás refiriendo a eso, sí.
Pero también hay otros equipos de audio que acoplan el parlante a la etapa de potencia mediante un transformador. Eso ya, digamos que es mucho mejor, porque bueno, los amplificadores de potencia hay de distintas calidades, ¿no es cierto? Y precio, obviamente. Entonces, digamos que para el precio de un amplificador de potencia vos tenés que ver primero la potencia. No es lo mismo hacer un amplificador de audio para que vos tengas en tu dormitorio que tengas que hacer un amplificador de audio para poner música en un estadio, ponerle vos la cancha de San Martín, vamos a poner, porque vamos a poner de Atlético, nada. Este, en un espacio abierto, el tema del audio, la tecnología, digamos, ha permitido avances tremendos. Observen ustedes los amplificadores de audio que usan en los recitales, qué sé yo, en los festivales, la Atahualpa y todo eso. Se escucha perfectamente bien donde vos estás y encima que se escucha bien, vos podés conversar con el tipo que está al lado, o sea, no te aturde. Por supuesto que ya estamos hablando ahí más que de electrónica y de amplificador de audio, estamos hablando de acústica, que es toda una rama, digamos, de la ciencia, podríamos decir, o de la ingeniería. Muy interesante, ¿no? La acústica no es lo mismo poner música en un local cerrado que en un local abierto, qué sé yo. Entonces, para el precio del amplificador tiene que ver la potencia, por un lado. Después, por otro lado, también tiene que ver la calidad o la fidelidad, que normalmente en los equipos les llaman hi-fi, que quiere decir alta fidelidad. Bueno, son amplificadores que tienen poca distorsión. Eh, bueno, eso con respecto del precio, ¿no? Del amplificador. Y aquí estamos hablando de audio, ¿no? Eh, que son los que más amplificadores de video, salvo Prado, que es video cable, él tiene posibilidad de manejar esas cosas, pero en la casa, muy raro que vos necesites un amplificador de video. Bueno, no sé si... El amplificador de estos amplificadores que decía Prado la otra vez que ponen cada en cada cuadra, eso funcionan igual, es igual que lo que estamos viendo. Calculo que sí, yo la verdad que nunca he trabajado con amplificadores de video. Yo tengo instalado aquí en mi casa, pero lo he comprado, lo he puesto, lo he enchufado y anda. O sea, nunca lo destapé, por ejemplo. Pero yo calculo que deben ser más o menos iguales. Me parece que deben ser clase A. Pero eso me parece nomás. Porque ya te digo, no tengo experiencia. Bueno, vamos a ver este. Bien, el tipo AB es muy fácil de entender si has entendido el tipo B bien. El tipo B eran dos transistores, un push y otro pull. Uno curraba en los semiciclos positivos y otro en los negativos. Pero tenían un problema y es que hasta que no tenías 0,6 voltios positivos no funcionaba uno y hasta que no tenías 0,6 voltios negativos no funcionaba el otro. ¿Right? Bien, son como dos colegas que les cuesta animarse, ¿sabes? Están como... Vale que si hay silencio no consumen, pero están muertos. Hasta que le llega la señal de entrada... y se fuman un puro, les da igual. Están ahí. Pero hasta que no es una señal potente, que no se animan y no se ponen a conducir, ¿no? Tú nunca has ido de marcha con dos amigos y que son de ese tipo, que están ahí con un puro y con una cerveza y están entre las chicas y hacen sus señales y los otros no la ven, no se enteran de nada hasta que las señales no son bien fuertes, no se ponen en marcha, ¿sabes? Hasta que la tía no está como... no se enteran. ¿Vale? Es mucho mejor ir de marcha con dos amigos tipo AB, clase AB. ¿Por qué? Porque a este les tengo ya excitados, preexcitados. O sea, entro en el bar con ellos ya en modo guerra, ¿sabes? En modo... pillo las señales al vuelo. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Decíamos que lo que necesito hacer es que esto, hasta que no tenía 0,6 este no funcionaba y hasta que no tenía menos 0,6 este no funcionaba. Bueno, pues lo que hago es, antes de meterle ninguna señal, en silencio, le tengo a este, digamos, a 0,6. Pero, o sea, en corte, no, ya
el límite entre el corte y la activa, es decir, pasa un poquito de corriente, entonces están ya como en modo trabajo ya, sin consumir mucho, están en 0,6 justo, ya, o sea, están en corte pero a punto de la activa, ¿vale? Es como el portero, el tipo B era cuando está jugando en medio del campo, están los dos porteros apoyados en el poste, hasta que no se acerca el balón no se ponen un poco en tensión, y cuando se acercan en el balón ya están en tensión. Pues esto igual, los tengo los dos en tensión todo el rato, entro en el bar con los dos ya, tus dos colegas bien encendidos, ¿vale? Entonces a la mínima que haya una señalcita de entrada, cuando es positiva, entonces este se pone a currar, pero enseguida. Es decir, no tienes que esperar los 0,6, lo voy a pintar un poco mejor. ¿Vale? Es decir, no tienen la distorsión de cruce, no se ponen como el otro que cuando ya tenía 0,6 no curraba, no, este curra todo el rato. ¿Por qué? Porque cualquier tensión de entrada que le pones cae sobre los 0,6, es decir, un poquito más ya está en el 0,61. ¿Vale? O un poquito menos ya está en el menos 0,61 este. ¿De acuerdo? La manera de ponerlo, evidentemente, puedes polarizarlo con resistencias y tal y cual, de tal manera que tengas 0,6, o puedes poner directamente un diodo que sabes que cae 0,6, o puedes poner otro transistor cuya base emisor son 0,6, sobre todo si son hermanos, ¿vale? Es decir, esta configuración cuando la veáis vais a ver que es un tipo AB. ¿Por qué? Porque tiene sus diodos, seguramente otros dos transistores ahí o algo así, se ve muy bien. Es una especie de push-pull, igual que el tipo B, pero ya están los dos excitados, se ve muy fácil, ¿vale? Evidentemente tiene peor rendimiento porque aquí está consumiendo aún en silencio un poquito, pero está consumiendo porque están los dos en marcha, ¿eh? Entras en el bar y los dos amigos tuyos están cansándose de estar tan atentos, ¿vale? Aunque no haya chicas, ¿vale? O chicos, tienen rendimientos a lo mejor del 50, el 60% y tiene mucha menos distorsión, casi como un tipo A, ¿de acuerdo? Por eso se llama AB. Otra solución es ponerle un preset ahí y calibrarlo. Se pone una señal de entrada perfectamente senoidal, se mide acá la salida y si no es perfectamente senoidal, vos estás midiendo ahí un cruce por cruce, tocando este potenciómetro, que es un preset, en realidad no es un potenciómetro, hay que calibrarlo está esto en el circuito, digamos, no está al alcance del usuario. El potenciómetro está al alcance del usuario, el usuario puede subir, bajar el volumen, por ejemplo, es un potenciómetro. En realidad ahora el volumen, usted ha visto, se controla con control remoto, pero bueno, hay algunos equipos de audio que le subís el volumen con un potenciómetro, o sea, está al alcance del usuario. En cambio, los presets también son resistores variables, pero los calibra un técnico. No cualquiera mete mano ahí. Vos tenés que destaparlo al equipo, poner instrumentos para hacer la calibración y una vez que lo calibrás, cerrás el equipo y lo usás así, ya está calibrado. ¿Me explico, no? Bueno, y creo que queda un tiempito para ver los amplificadores de potencia clase C, que aparentemente no tendrían. Los tipos A y B se ven en audio, efectivamente, la capa de potencia, el tipo A si es audio no mucha potencia, el tipo B si es mucha potencia, la calidad, típico megáfono o cosas así, y el tipo AB es el que se ve todo el rato, ¿vale? Bien. Tipo C es un tipo que, aunque sea por cultura general, tenéis que saberlo, se utiliza mucho más en radiofrecuencia, bueno, mucho más, es que yo no he visto otro lado que en radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque hace una cosa muy curiosa, es como un tipo A aparentemente, pero en vez de estar con 0, le pones una resistencia ahí, pull down, para que esto no tenga 0,6 coña. Es decir, que no empieza a conducir hasta que aquí la tensión de entrada sea mucho más de 0,6. Es decir, si la tensión de entrada es así, ¿vale? No empieza a conducir hasta que no está bien avanzado, hasta que no llegas a aquí. Es decir, fíjate. Un tipo C, si esta es la entrada, VIN, la salida sería 0 y de repente boing, amplifica este cacho. Y luego lo vuelve a amplificar hasta este cacho. O sea, es decir, como si amplificara las puntas. Boing, amplifica este cacho y este cacho, las cimas, digamos, amplifica las cimas, eso es un tipo C, C de cimas, acordaros, amplifica las cimas solo, y dice, vaya
full, profe, porque claro, yo aquí pongo una senoidal, pero si pongo otra cosa más distinta, pues es difícil de saber, efectivamente. Pero esto es un poco más complejo. Yo tampoco soy yo, Super Fourier nos dijo que, un matemático maravilloso, Fourier nos dijo, yo si me das solamente los picos, puedo recuperar la onda entera. Filtros y unas movidas. Y lo demostró matemáticamente y se hace todo el rato. Es más fácil hacerlo en altas frecuencias, en radiofrecuencia. Entonces, después, con un bote de frecuencia y con algunos filtros, puedes reconstruir la onda entera. Pero no la está sufriendo el transistor. Lo cual puedes hacer un ampli de mogollón de potencia sin que se queme, porque solamente está trabajando cachitos aquí. Cachito se enfría, cachito se enfría, cachito se enfría. Y luego, con unos filtros, tú puedes recuperar la onda entera. Sobre todo en alta frecuencia, es más fácil. Por eso suelen tener sus botes de frecuencia y otros filtros más que van a recuperar la onda entera. Esos tipo C, de CIMAS, se utilizan sobre todo, ya lo he dicho, por como 5 veces, porque soy profesor, en radiofrecuencia. Tiene una eficiencia muy grande, del 80%. Fíjate, al loro a esta gráfica. En el clase A estaba el transistor funcionando todo el rato, los 360 grados de la onda, si fuera sinusoidal, los 360 grados se estaba currando y tenía unas eficiencias del 30%, 40% si ponías un transformador, ¿vale? El tipo B, dijimos, se reparte el trabajo entre dos, entonces uno trabaja de día y el otro de noche, 2 turnos, ¿vale? Entonces tiene una eficiencia mucho mayor, de como el 50%, y cada transistor funciona a la mitad del tiempo. En el tipo AB se daban el relevo, es decir, estaban los dos, digamos, uno remaba el push, otro el pull, pero cuando el otro ya estaba acabando, el otro ya empezaba. ¿De acuerdo? Es decir, cada uno conducía más de 180 grados, entre 180 y 270, ¿vale? Es decir, digamos que un transistor conducía su semiciclo y un poquito del otro, mientras que este no. Cada uno su semiciclo, ¿vale? El tipo C, acabamos de ver, que solo conduce las cimas, los picos, es decir, que de todos solo conduce un piquito aquí, un piquito aquí. Es que no pongo más amplitud, pero no está conduciendo ni el 90% del tiempo. 90, 360, ni la cuarta parte del tiempo. Vale, solo un cachito del tiempo y con eso es suficiente. Eso tenía unos rendimientos muy altos. Vale, y estos son los amplificadores de potencia que se utilizan. Luego están otros, los conmutados, amplificadores conmutados más modernos, preciosos, los mires por donde los mires. Vamos a ver si puedo hacer un vídeo de ellos. El D, el E, el F, el G, el ST, bueno, cada uno le pone su nombre, tampoco son muy originales, pero son bichos que apenas conducen nada de tiempo, de ángulo de conducción, es decir, si estos son los 360 grados, como hace el A, el B solamente hace la mitad, el C solamente hace la mitad de la mitad, y estos están conduciendo nada, muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Muy poquito tiempo, pero tienen unas eficiencias cercanas al 100%. Son preciosos, ¿vale? Son preciosos, muy eficientes, se calientan poco, bien. Todos estos los puedes hacer, los puedes encontrar discretos tal y cual, pero también los venden ya hechos, ¿vale? En equipos de mucha potencia te los vas a encontrar así discretos, por componentes. Equipos de menos potencia te los encuentras todo, te lo meten todo dentro de un integrado. Pues todos los TDA, todos los MAX, todos los LM314, todos estos. Es decir, hay un montón de chips que te viene el trabajo ya hecho. Te viene el chip, tú coges la hoja de características y eso sí te dice, oye, este es el chip, por ejemplo, el TDA, yo sé, 2040 o 2003 o lo que sea. Te coges la hoja de características y te viene el chip y el fabricante te dice, oye, ponle este condensador, esta resistencia y este potenciómetro fuera. Tú se lo pones y ya está. A correr, no hay nada que diseñar. Si se quema y se rompe, lo coges, lo quitas el disipador, lo tiras, compras otro, lo pones y ya está. Lógico. Y luego están los amplificadores. ¿Qué más de amplificadores? Pues amplificadores operacionales, que esos ya hemos hecho unos vídeos de ellos, os podéis ver. No son de potencia, pero son amplificadores muy versátiles y tal. En Centrobar aprovecha las ofertas de selección y llévate los mejores productos de herencia en cuotas sin interés. ¿Qué le pasa al ingeniero Páez? Bueno, eso sería, chicos. Ahí están los videos. El último que hemos visto es el clase C. No dice acá en el video, pero en las estaciones transmisoras o en los equipos transmisores de radiofrecuencia, la última etapa, que es la etapa de potencia antes de llegar a la antena, es de clase C.
pero por supuesto que tiene una serie de filtros y qué sé yo para que la transmisión, digamos, lleve bien la señal. Después vienen amplificadores multietapa, acoplamientos de etapas, etcétera, etcétera. Ya eso lo dejo para los que quieran profundizar el tema de transistores, los Darlington, que también son muy, muy interesantes. Y bueno, eso sería. Lo que vamos a hacer la clase que viene, si Dios quiere, es con LibWire reproducir las cositas estas que hemos hablado acá. Reproducir las polarizaciones, reproducir las etapas amplificadoras, emisor común, base común y colector común. Yo no lo tengo hecho, pero también podríamos hacer una etapa de potencia de audio para ver las formas de onda y esas cosas. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguna? El amplificador el amplificador que ¿Cómo? el último que vimos, el C, entonces es el peor, digamos, porque solamente amplifica los picos nada más. No, al contrario. Pero tiene un rendimiento del 80%. Claro. Desde el Sabes que punto... eso no lo entendía, ¿por qué? O sea, si pierde mucho de señal, amplifica solamente los picos, ¿por qué tiene el rendimiento del 80%? O sea, eso es lo que no me cerraba, digamos. No, tiene un rendimiento del 80% porque como consume, como está trabajando poco tiempo, tiene poco consumo. Este, por eso es que el rendimiento es alto, pero desde el punto de vista de la distorsión es el peor, porque es el que más distorsiona. Pero de todas maneras, gracias a la demostración de Fourier, que dice que toda onda distorsionada tiene una componente de continua, una componente de la frecuencia fundamental y después las armónicas. Eh, vos trabajando con filtros, podés reconstruir la señal completa si tenés información de la fundamental. Después las armónicas las tirás a la basura, pero la fundamental es la Pero que ya se... pierde fidelidad, ¿verdad? Pero ¿Cómo? ya se pierde fidelidad. Pero ya se pierde fidelidad. Claro, pero eso en audio importaría, pero en una transmisión de radiofrecuencia no. Por eso es que ahí se los usa. En audio el clase C no se lo usa para nada. El clase C se lo usa únicamente para radiofrecuencia, para las etapas de transmisión de radiofrecuencia. Si él aclara ahí en el video, profe, dice eso, que es más para radiofrecuencia que para audio. Así es. Bueno, cortamos aquí. Seguimos, si Dios quiere, el miércoles. Y ya seguramente va a estar preparado el práctico. Bueno, chicos, los que están cursando control, nos vemos a las 10:05 más o menos. Tomamos unos 15 minutos para tomar unos mates, un café, algo. Bueno, Profesor, muchas gracias. buena semana, que anden bien.